Por favor, ve este vídeo hasta el final, es muy importante, contiene cosas de mucha importancia, solo son unos cuantos minutos que te revelarán cosas en extremo importantes, por favor, velo hasta el final. Seguramente has escuchado muchas cosas malas sobre la Iglesia, pero ¿sabes qué tan real es esto? ¿Sabes por qué la Iglesia Católica es el mayor enemigo de las religiones que se dicen cristianas pero que en realidad se llaman protestantes? Ya que todas surgieron después del año 1500 de nuestra misma Iglesia Católica, ninguna de esas iglesias existía antes del año 1500, y fueron fundadas por hombres. Debes de tener muy en claro que esos que se dicen ser cristianos no católicos, no son una sola religión, son más de 40.000 religiones diferentes registradas, y todas surgieron de la Iglesia Católica después del año 1500, aquí algunas de ellas. Bautistas, metodistas, luteranos, evangélicos, presbiterianos, pentecostales, episcopalianos, anglicanos, mormones, testigos de Jehová, Iglesia de Cristo Congregacional, Iglesia Unida de Cristo, Asambleas de Dios, Iglesia de Dios Adventistas del Séptimo Día Ortodoxa. Y muchas miles más que no representa cada una ni el 1% de la población mundial. La gran mayoría de los integrantes de estas religiones distintas siempre ponen que son cristianos sin poner el nombre verdadero de su religión. Aquí te revelaré por qué todas esas religiones odian a muerte a la Iglesia Católica, y lo que sus integrantes son capaces de hacer para acabar y destruirnos a la Iglesia Católica. Quizás no sabías esto, pero todas estas religiones enseñan a odiar a la Iglesia Católica y por tanto a los católicos solo porque ellos, según su propia interpretación de la Biblia, enseñan a sus miembros que el Papa es el anticristo y que Dios va a destruir y derrumbar y quemar a nuestra Iglesia Católica. Ellos enseñan odio hacia los católicos, les enseñan que su misión es destruir a la Iglesia Católica, los incitan a hablar mal de nuestros dirigentes, de los sacerdotes y de todo lo relacionado a los católicos. Por eso seguramente has escuchado a personas que hablan que según algún mandatario de la Iglesia les hizo algo, pero tengan cuidado, ellos son capaces de mentir porque creen que Dios está de su lado, y creen que en estos tiempos es cuando Dios nos destruirá. Enseñan a odiar a muerte a la Iglesia Católica, es verdad, y aquí te traigo las pruebas. Miren esta página de los evangélicos, les enseñan a sus integrantes que los católicos somos malos y que somos inclusive satánicos, nos llaman a los católicos con un apodo, nos llaman la ramera. Porque ellos interpretan mal la Biblia. Al final del vídeo aclararé por qué nos llaman ramera. Imagínense, les enseñan a decirnos ramera y odiarnos a morir. ¿Ustedes qué creen que sus integrantes hagan contra nosotros con esta clase de enseñanzas? Bueno, veamos cómo estas religiones protestantes se viven promoviendo odio a los católicos. Vean los miles de vídeos en contra de los católicos. Miren a esta señora promoviendo odio. Vamos a analizar las falsas tradiciones que promulga la religión católica. En esta imagen usted verá que el falso papa tiene orbes redondas de color amarillo. Y así según ellos se dicen cristianos. Vean este otro vídeo, en una iglesia evangélica promueven burla contra los católicos, uno de sus supuestos pastores se viste de sacerdote católico para hacer burla, se la pasan promoviendo odio. Las cosas viejas han pasado, y desde ese momento, déjame decirte que yo no necesito de unas botanas para predicar la palabra de Dios. Yo tengo que recibir el don del Espíritu Santo, hablando nuevas lenguas. ¡Oh, la santa, ya! ¡Oh, la santa, ya! Veamos otra página de una de estas religiones. Miren cómo en sus artículos nos llaman ramera, nos dicen satánicos, nos difaman con fantasías, y miren cómo promueven nuestra destrucción, les enseñan que Dios nos va a destruir, promueven a atacar a muerte a la Iglesia Católica, y recuerda que Iglesia quiere decir todos sus miembros. Vean cómo motivan a destruirnos. Ponen. Esto debe suceder y sucederá. Y vean que es de una de estas religiones, vean cómo descaradamente se dicen llamar cristianos, incluso tienen su radio cristiana, y vean a cuánta gente han motivado a odiarnos, calumniarnos y hasta atentarnos. Tienen hasta este momento 20.969.409 visitantes en esta página. Analicen esto, imagínense que a ellos les enseñan esto en sus templos, les promueven odio, entonces ya se dieron cuenta de dónde vienen todas esas difamaciones hacia la Iglesia. Veamos otro vídeo en YouTube de los muchos que hay para difamar a los católicos. Es un vídeo de una señora llamada Julia Club que ella supuestamente dice ser católica. Soy católica pero no pendeja. Según esta señora dice que un sacerdote católico la violó de pequeña, y casualmente el cura que lo violó fue asesinado. Y después de grande casualmente otro sacerdote católico le mandó a matar a su hijo, y dice casualmente que todo se lo hicieron los católicos, y casi diario anteriormente se iba a manifestar en la catedral contra un obispo de México acusándolo a él de mentiras e incluso de violador. Analicemos unos de los vídeos de esta señora, veamos cómo supuestamente se dice ser católica, pero escuchemos lo que dice. Siguen violando niños, siguen haciendo imágenes. ¿Escucharon? Acusa a los católicos de tener imágenes. ¿Qué no se supone que dice que es católica? Entonces, ¿por qué reclama de las imágenes? Bueno, escuchemos esto que también dice. Yo pienso que la gran ramera se está desmoronando. Dice, ¿escucharon que llama a la Iglesia Católica ramera? ¿No decía que era católica? Como hemos visto en este vídeo, todas esas iglesias protestantes que se llaman a sí mismo cristianos llaman a los católicos y a la Iglesia Católica la ramera.
Sigamos escuchando. Y que bueno, le doy gracias a Dios que este sea el momento y que sea la época de que cierren sus changarros o que se derrumben de una vez y que empiece una verdad. Porque este es el momento, ya. Notan que dice que nos vamos a derrumbar, ven que eso les dicen a los protestantes. Escuchen también cómo dice no creer en el infierno. Para mí Dios es todo, más no los que oprimen al pueblo amenazándolo con el infierno. Absolutamente todas las religiones cristianas creen en el infierno porque así dice la Biblia, pero los testigos de Jehová no creen en el infierno aunque su misma Biblia hable de él. Julia Klug es una fanática testigo de Jehová que ya llevó el odio que le inculcaron a un extremo. Y casualmente todos los supuestos violados salen y hacen sus escándalos después de que Juan Pablo II ya murió. A ver, pregúntense, ¿por qué no hicieron sus escándalos cuando Juan Pablo II estaba vivo y podía defenderse? ¿No les parece raro? Católicos, por favor, cuando vean a algún difamador, razonen lo que dice, vean si tiene lógica su historia, esta señora claramente miente en todos los aspectos. Así que, ¿a qué conclusión llegan católicos? ¿Ya se dieron cuenta de que esta señora no es católica? ¿Ya se dieron cuenta que su fanatismo llegó al extremo de mentir para difamar a la Iglesia Católica? Esta señora obviamente es de esos supuestos cristianos, es testigo de Jehová, y como cree que Dios está de su lado, cree que sus mentiras no son malas, esta gente está dispuesta a mentir con tal de destruir a la Iglesia Católica porque eso les han enseñado en sus templos. Una de las religiones que más se encarga de difamarnos y promover odio, son los testigos de Jehová, son de los que mayores artículos y vídeos tienen contra los católicos, nos tachan de satánicos, paganos, falsa religión, nos llaman ramera, promueven un odio extremo. ¿Quieren ver qué causan estas enseñanzas en los integrantes de estas religiones? Veamos algunos vídeos de los miles que suben estas personas para difamar, satanizar, mentir, incitar odio y hablar mal de los católicos. Observemos cómo estos muchachos ya tienen tanto odio en la cabeza que les han inculcado contra los católicos que se ponen a hacer actos vandálicos, e incitar odio a los católicos. Es claro que son de alguna de las religiones protestantes mencionadas anteriormente, ya que ellos en este vídeo dicen que solo Cristo va de pie, afirman creer en Cristo. Donde va a ser detonada la hija de su reverga madre. No, güey, no merece colocarla de pie, güey, colócala de cabeza, güey. De pie solamente Cristo, güey. De cabeza. Veamos cómo ellos destruyen una estatua de la Virgen María de Guadalupe porque ellos dicen que esa no es la madre de Jesús e incluso se ponen a decir insultos muy fuertes contra ella. Es obvio que la imagen en sí no es la Virgen, los católicos sabemos que la piedra tallada no es la Virgen, pero representa a ella, pero lo que estos muchachos hacen es movido por su odio que les inculcan. Imagínense que alguien le tomara una fotografía a su mamá y que luego la queme o destruya y la insulte con groserías y luego suba el vídeo a internet. ¿Se sentirían felices de eso? ¿Creen que Jesús en el cielo se sienta feliz de que destruyan e insulten a una imagen que representa a su madre? Estas religiones protestantes promueven odio, y ellos odian que tengamos imágenes como estatuas, por sus malas interpretaciones de la Biblia. Ellos dicen que en la Biblia dice que no te harás imagen de absolutamente nada de lo que hay, pero ellos también tienen imágenes, vean sus revistas, tienen imágenes de Jesús y de cosas bíblicas. Imágenes es un dibujo o una representación plasmada de algo, además se toman fotos y las fotografías también son imágenes de lo que hay sobre la tierra. ¿Ven cómo no interpretan bien la Biblia? Cuando en la Biblia se ordena eso, se refería específicamente a la época descrita, se refiere a que no tomaran por dioses a objetos inanimados que no representan a nadie o de los diversos imperios paganos politeístas que existían, adoraban a la piedra tal cual, a la piedra como material físico, ya que les hacían sacrificios humanos, en el mismo texto donde dice eso lo explica. El verdadero pecado era hacer un dios falso a tu beneficio, o sea que inventaras un dios con tus propias reglas a lo que te conviene. En la actualidad alguna gente podría hacer algo parecido, como por ejemplo dice creer en Dios pero no en el que vino y murió crucificado ya que no sigue sus reglas ni está en su iglesia, sino que se inventa su propio Dios a lo que le convenga. Eso significa el pasaje, que no te inventes un Dios a lo que tú creas que es, a lo que te convenga y a tus propias reglas. Y los católicos sabemos que la Virgen y los santos no son Dios, pero son sus amigos y la Virgen es su mismísima madre. Y quien ora a la Virgen, a los santos y a Jesús sigue las mismas reglas, siguen a un mismo Dios. Y merecen veneración y honra por ser fieles servidores de Dios. Pero así como los protestantes hacen imágenes también de Jesucristo mediante ilustraciones en sus revistas y así como se toman fotos también, los católicos tenemos a las imágenes solo para recordarnos a las personas que representan e inspirarnos. En la Biblia dice que el templo de Salomón estaba repleto de imágenes, y estatuas de ángeles hechas de oro, y de querubines y a Dios le agradaba. Y esto sucedió después de lo de la orden de no hacer imágenes, como ven se permiten las estatuas e imágenes de representaciones celestiales relacionadas con Dios en los templos. Pues a Dios le agradó el templo de Salomón lleno de estatuas celestiales. En la Biblia dice que en el templo de Jerusalén, o sea, el mismísimo templo donde Jesús y sus apóstoles oraban y enseñaban había imágenes. Salmo 74,6. Como ven este templo con estatuas era el santuario de Dios, por tanto Jesús que es el mismo Dios no dijo nada malo porque tuviera imágenes.
Los protestantes creen que las imágenes son malas, vean sus templos, no tienen estatuas ni de ángeles ni de nada, aunque el mismo Dios dijo a Salomón que gracias al templo que construyó que tenía imágenes bendeciría a su pueblo, siendo que en el templo donde Jesús oraba tenía imágenes. Así que, ¿a cuáles templos se asemeja los templos que agradaban a Dios? También dice la Biblia que Josué se arrodilló ante el arca de Dios, ya que era de alguna forma representación de Dios. Ya que lo que hacía se lo dedicaba a Dios. Es exacto como los católicos, cuando oramos ante una imagen que representa de Dios obviamente se lo dedicamos a Dios. Cuando nosotros los católicos hablamos por ejemplo a Jesús inspirándonos en una imagen de Él, pues obviamente las palabras que digamos van hacia Jesús. En la Biblia por ejemplo cuando tenían el arca de la alianza que representaba a Dios, se inspiraban mediante ella, vean en 2 de Samuel del 6 al 14 Dios y en el texto estaba bailando enfrente del arca que representaba a Dios, por tanto se inspiraba mediante ella de Dios porque representaba a Dios. Así que el promover odio a las imágenes católicas es por mero desconocimiento de la Biblia. Católicos, este es un llamado para que no se dejen engañar, estas personas son fanáticas, así que dedican su vida entera a difamar a la iglesia con el fin de destruirla, porque les han lavado el cerebro. Sepan que esta gente está regada por todos lados, inclusive en algunos medios de la televisión. Tengan claro que este vídeo es para advertir a los católicos de las mentiras que hay. Si son católicos, crean en su fe, cuando escuchen a alguien difamar a los católicos, no se queden con lo que dice, investiguen a fondo quién es esa persona y bajo qué prejuicios está difamando a nuestra iglesia. Hay mucha gente que porque cree que Dios está con ellos se atreven a hacer cualquier cosa con tal de destruir a la iglesia católica ya. Todas esas otras religiones supuestamente dicen basarse en la Biblia, pero en su Biblia también aparece la fundación de la iglesia y que Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella, o sea que Jesús nos está asegurando que nos quedemos en ella siempre. Bueno, también te informo que el Vaticano es una de las asociaciones de ayuda humanitaria más grande del mundo, búscalo tú mismo para que lo confirmes. Tiene muchas ONG de ayuda, una de las más destacadas es Caritas Internationalis, que ayuda en todo el mundo, es una de las asociaciones que más aporta ayuda a África, además de todo el esfuerzo de la predicación alrededor del mundo. Católico, infórmate de tu propia religión antes de dejarte engañar por quien la difama. Y ahora les digo por qué nos llaman ramera, es porque ellos interpretan propiamente la Biblia y llegan a una conclusión ilógica y que solo promueve el odio, ellos interpretan el libro Apocalipsis propiamente y está prohibido por la Biblia hacer eso. Veamos. 2 de Pedro 1, versículo 20. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. ¿Ven cómo dicen basarse en la Biblia y no es verdad? Tan solo vean los miles de vídeos en internet donde estas personas acusan, difaman, satanizan y muchas otras cosas a la Iglesia Católica. Y lo peor es que engañan hasta a los propios católicos con sus mentiras. Ahora veamos qué dice la Biblia en textos no proféticos sobre la ramera y el anticristo. En demasiados textos nos deja claro que se refiere a un personaje que ya vivía en la época de los 12 apóstoles de Jesús, y a un imperio que ya existían en el tiempo de Jesús. Veamos, si todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Mateo 24, 16. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. 2 Tesalonicenses 2, 7. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Lucas 9, 28. Pero os digo en verdad, que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Hechos 2, 14, 21. El mismo Pedro nos lo dice. 1 Pedro 1, 19. También nos lo da a entender. En el siguiente vídeo explicaré más a fondo este tema del anticristo, la ramera y las falsas acusaciones que hacen esas religiones protestantes que se dicen cristianas contra los católicos. Como sus falsas interpretaciones de Apocalipsis, y los datos reales y oficiales de los supuestos sacerdotes violadores, porque los protestantes solo se encargan de difamar siendo que en sus iglesias hay hasta más acusaciones de violaciones que encubren. Espero puedas verlo para que nadie te engañe, pasen este vídeo a todos los que puedan para que no caigan en engaños. Por lo menos los católicos no enseñamos en nuestros templos que debemos odiar a muerte y pedir a Dios por la destrucción de los demás. Hermano católico, respetemos nosotros a los demás, amémonos, pidamos respeto y respetemos, tú eres el verdadero cristiano ya que estás en la única iglesia que Jesús fundó y que prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. ¿Crees en la palabra de Jesús? Entonces permanece en su iglesia. Si tienes dudas de algo, pregunta a un sacerdote, o un catequista, no te dejes engañar, puedes dejar tus dudas aquí, o mandarme un mensaje privado, todas tus dudas tienen respuesta, no te creas sabio solo por leer una sola página de la Biblia, incluso en la Biblia jamás dice que la Biblia es la máxima y única autoridad de enseñanza, en ella más bien dice que escuchemos a los apóstoles, por algo Jesús fundó a la iglesia, para que escuchemos a la iglesia. El magisterio de la iglesia ha estudiado por 2000 años la Biblia nosotros. Bueno, puedes suscribirte para esperar el siguiente vídeo, pásalo, dale pulgar arriba, y agrega a favoritos para que más gente pueda verlo. Difúndelo. Gracias por su atención, Dios los bendice hermanos. Los católicos, miren a esta señora promoviendo odio.
Vamos a analizar las falsas tradiciones que promulga la religión católica. En esta imagen usted verá que el falso papa tiene orbes redondas de color amarillo. Y así según ellos se dicen cristianos. Vean este otro vídeo, en una iglesia evangélica promueven burla contra los católicos, uno de sus supuestos pastores se viste de sacerdote católico para hacer burla, se la pasan promoviendo odio. Las cosas viejas han pasado y desde ese momento, déjame decirte que yo no necesito. Y creen que en estos tiempos es cuando Dios nos destruirá, enseñan a odiar a muerte a la iglesia católica, es verdad y aquí te traigo las pruebas. Miren esta página de los evangélicos, les enseñan a sus integrantes que los católicos somos malos y que somos inclusive satánicos, nos llaman a los católicos con un apodo, nos llaman la ramera. Porque ellos interpretan mal la Biblia, al final del vídeo aclararé por qué nos llaman ramera. Imagínense, les enseñan a decirnos ramera y odiarnos a morir, ¿ustedes qué creen que sus integrantes hagan contra nosotros con esta clase de enseñanzas? Bueno, veamos cómo estas religiones protestantes se viven promoviendo odio a los católicos, vean los miles de vídeos en contra de irnos a la iglesia católica. Quizás no sabías esto, pero todas estas religiones enseñan a odiar a la Iglesia Católica y por tanto a los católicos solo porque ellos, según su propia interpretación de la Biblia, enseñan a sus miembros que el Papa es el anticristo y que Dios va a destruir y derrumbar y quemar a nuestra Iglesia Católica. Ellos enseñan odio hacia los católicos, les enseñan que su misión es destruir a la Iglesia Católica, los incitan a hablar mal de nuestros dirigentes, de los sacerdotes y de todo lo relacionado a los católicos. Por eso seguramente has escuchado a personas que hablan que según algún mandatario de la Iglesia les hizo algo, pero tengan cuidado, ellos son capaces de mentir porque creen que Dios está de su... Por favor, ve este vídeo hasta el final, es muy importante, contiene cosas de mucha importancia, solo son unos cuantos minutos que te revelarán cosas en extremo importantes, por favor, velo hasta el final. Seguramente has escuchado muchas cosas malas sobre la Iglesia, pero ¿sabes qué tan real es esto? ¿Sabes por qué la Iglesia Católica es el mayor enemigo de las religiones que se dicen cristianas pero que en realidad se llaman protestantes? Ya que todas surgieron después del año 1500 de nuestra misma Iglesia Católica, ninguna de esas iglesias existía antes del año 1500, y fueron fundadas por hombres. Debes de tener muy en claro que esos que se dicen ser cristianos no católicos, no son una sola religión, son más de 40.000 religiones diferentes registradas, y todas surgieron de la Iglesia Católica después del año 1500, aquí algunas de ellas. Bautistas, metodistas, luteranos, evangélicos, presbiterianos, pentecostales, episcopalianos, anglicanos, mormones, testigos de Jehová, Iglesia de Cristo Congregacional, Iglesia Unida de Cristo, Asambleas de Dios, Iglesia de Dios Adventistas del Séptimo Día Ortodoxos. Y muchas miles más que no representa cada una ni el 1% de la población mundial. La gran mayoría de los integrantes de estas religiones distintas siempre ponen que son cristianos sin poner el nombre verdadero de su religión. Aquí te revelaré por qué todas esas religiones odian a muerte a la Iglesia Católica, y lo que sus integrantes son capaces de hacer para acabar y destruir.